Dios te bendiga. Comenzamos ya nuestro devocional en este día. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 en adelante. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vivid como siervos de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos recuerda, nos exhorta en este día la necesidad y la importancia de vivir como siervos de Dios, de vivir como verdaderos cristianos. Sabemos que hay deseos carnales que batallan contra el alma, sabemos que hay luchas, hay batalla en lo espiritual. Muchas de las veces somos tentados a caer o a hacer o a vivir como las personas del mundo. Sin embargo, dice la palabra de Dios: mantén buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Porque en todo glorificamos a Dios, en todo testificamos de Dios. Y muchas de las veces se nos pasa, o muchas de las veces nos equivocamos y cometemos el error de no tener cuidado con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, y dejamos de dar ese testimonio que necesitan los de afuera. Tenemos esa libertad en Cristo, pero no somos de los que usan esa libertad para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermosos consejos, exhortación a mejorar nuestra manera de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué debería yo mejorar mi manera de vivir como cristiano? ¿Por qué debería cada día más esforzarme para que mi vida se parezca más a Cristo y no a la del mundo? Simplemente porque tenemos ese ejemplo eterno, ejemplo de santidad, ejemplo de obediencia, de pureza. Y fíjate lo que dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muchas de las veces vamos a hacer
abofeteados, vamos a ser maltratados injustamente, vamos a ser juzgados injustamente, padeciendo injustamente por el Señor. Y la palabra de Dios nos dice, el Señor nos dejó ejemplo de eso. ¿Tú eres alguien que en la vida cristiana ha padecido injustamente? Porque en la vida cristiana vamos a padecer, a veces por nuestra desobediencia, a veces como cristianos vamos a padecer las consecuencias de no vivir de acuerdo como Dios manda, pero también a veces haciendo el bien vamos a padecer, porque vamos a ser perseguidos o a ser juzgados injustamente. Pero el Señor nos dejó ejemplo, y cuando esto suceda, dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Sí? Nos dejó ese ejemplo. También Cristo padeció por nosotros. ¿Qué estás dispuesto tú a padecer por el Señor? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el versículo 23, donde quiero llegar, donde muchos estamos batallando, tal vez, dice que el Señor Jesucristo, a quien le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese ejemplo, si pudiéramos nosotros llegar a ese punto de soportar por Cristo, de encomendar nuestras causas a Él, al que juzga justamente. ¿Estás viviendo algo de injusticia en este tiempo? ¿Alguien te ha estado juzgando injustamente? ¿Alguien ha estado mintiendo sobre ti, calumniando tu vida? ¿Has sido maltratado por ser cristiano? ¿Has sido rechazado por tus familiares, amigos, en el trabajo por ser cristiano? El Señor nos dejó ejemplo de padecer por eso. ¿Quieres tirar la toalla? ¿Quieres renunciar? ¿Quieres salir corriendo? Soporta. Eso es testimonio a otros que no han creído también. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El soportar, el mantenernos firmes, confiando en el Señor, poniendo nuestras cargas, aún a aquellos que nos señalan, a aquellos que nos persiguen, poniendo sus nombres, poniendo sus vidas en la mano de Dios, orando por ellos para que alcancen la misericordia y la gracia de nuestro Dios y se arrepientan, puede ser un tremendo testimonio para que ellos un día conozcan a Cristo. Sabemos que el sacrificio para salvación ya se hizo y lo hizo Jesucristo. Sin embargo, nosotros también tenemos que esforzarnos, también tenemos que permanecer firme, aguantar para dar un buen testimonio y que otros conozcan a Jesús, sean salvos, no por nuestro sacrificio, sino por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Pero si nosotros como cristianos, cuando nos maldicen, ¿cómo respondes? ¿Con maldición? Y dice la Biblia que Jesucristo, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. No pagaba el mal por mal. Dice que cuando padecía no amenazaba, no se enojaba. No amenazaba tirar la toalla, no amenazaba renunciar al plan del Padre Celestial. Permanecía fiel. Y dice que ese ejemplo se nos dejó a nosotros para que sigamos sus pisadas. ¿Sí? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. La palabra de Dios nos dice en Pedro, ¿verdad? Capítulo 5, precisamente, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa tus cargas sobre Él. Por las personas que te persiguen, que te calumnian, que te critican, que te han acusado injustamente, en las manos de Dios. ¿Cómo respondes tú cuando te maldicen? ¿Cómo respondes tú cuando te amenazan? ¿O cuando padeces? ¿A quién encomiendas tu causa? ¿A tu propia mano, tu propia justicia? ¿O a la justicia de Dios, al que juzga justamente?
tenemos ese ejemplo del Señor, de soportar, de permanecer. Probablemente estás siendo atacado en este tiempo, estás viviendo un tiempo donde eres perseguido, eres atacado, eres calumniado, eres señalado de alguna forma. Soporta y ora por ellos. Ora por ellos. Tú no puedes hacerles nada. Lo que tú le hagas no se compara a lo que Dios les puede hacer, a lo que Dios puede tratar con ellos. Puedes orar por su salvación, pero no respondas como ellos. No pagues mal por mal. Y ese ejemplo, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 de Pedro 2:23. Quiero que medites en eso, porque muchas de las veces vamos a enfrentar situaciones incómodas, situaciones difíciles, y siempre decimos: me las va a pagar, ya verá cuando se le ofrezca, ya lo tendré de frente, ya tendré la oportunidad de desquitarme. No, dice que cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Tú tienes un juez justo. Tú tienes un juez que aboga por tu causa, por tu vida. Tú tienes un abogado que a ti te defiende, que pelea tu batalla, que pelea tu lucha. Confía en él. Solamente permanece, sigue su ejemplo y pregunta: ¿qué haría Cristo? ¿Te ofendieron? ¿Qué haría Cristo? ¿Hablaron mal de ti? ¿Qué haría Cristo? ¿Te hicieron algún desplante? ¿Qué haría Cristo? Y muchas de las veces nuestra carne, hermanos, nos gana y perdemos esa oportunidad de exaltar el nombre del Señor y de amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de aquellos que, bueno, si yo lo ofendí, yo lo critiqué, yo lo señalé, ¿y por qué hace el bien conmigo? ¿Te han ofendido? ¿Han dicho mentiras de ti? ¿Te han atacado? ¿Te han señalado? ¿Te han juzgado? Tienes ese ejemplo. Ora por ellos. ¿Qué haría Cristo? Puedes preguntarte. Tal vez hoy vas a vivir alguna situación o estás viviendo una situación difícil y no sabes qué hacer, no sabes cómo responder, no sabes si tienes que usar tu propia fuerza, si tienes que responder igual, porque la clásica es: no te dejes, hazle tú lo mismo. Pero qué mejor que hoy pudiéramos preguntarnos en cada circunstancia que enfrentemos: ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? Nos dejó su ejemplo. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda que si tienes alguna petición por la cual necesites, si quieres que estemos orando, déjalo en los comentarios, sea en el YouTube, sea en Facebook o también en el WhatsApp. Que Dios te bendiga grandemente, y es mi deseo que seas fortalecido y que seas animado en este día por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente y que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Nos escuchamos cuando nuevamente tengamos una edición más de tu devocional Palabra Fiel.